Hoy no solo celebramos una historia, hoy recordamos un camino, morir a lo que no somos para renacer en lo que siempre hemos sido, amor, luz y divinidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Celebrando la Vida con Cheli Campos, un espacio donde honramos la vida, incluso en medio del dolor, donde transformamos heridas en sabiduría y donde recordamos que siempre es posible renacer. Hoy los invitamos a mirar la Semana Santa desde un lugar diferente, no solo como una tradición o como un evento religioso, sino como un mapa espiritual, un proceso interno que todos vivimos. La historia de Jesús no solo es para admirarse. Pues bienvenidos a Celebrando la Vida con Cheli Campus, un espacio para sanar desde el ser. Y hoy estamos muy contentos porque desde Ser a Ser y Tener Radio, Sintonía en Movimiento, tenemos este espacio maravilloso donde podemos estar compartiendo y hoy nos toca compartir este momento de reflexión, de meditación, con un amigo increíble, con un hermano que Dios nos dio la oportunidad de volver a reencontrarnos en este plano terrenal y de hacer cosas maravillosas. Y yo estoy muy contenta de volver a compartir este espacio con él, porque quiero decirles que él va a ser nuestro host en Celebrando la Vida con Shelly Campos y tendremos una invitada más y estaremos compartiendo el micrófono con otras personas, pero quiero que recibamos a nuestro querido Fabián Cardona Coreano, originario de Puerto Rico, pero actualmente radica en Miami, Florida, y vamos a darle una bienvenida calurosa y hablar de este tema tan maravilloso que es lo que es la Semana Santa, lo que es la Pascua, y hoy con este tema de el renacer del ser, ¿qué es lo que podemos hablar? Fabi, tú que has estado viviendo este proceso, porque no solamente se trata de, de la muerte de Jesús, de la traición, del dolor, del sufrimiento, hay algo más allá que, que yo creo que solamente aquellos que hemos vivido un renacimiento desde el dolor, conocemos lo que significa eso, la verdadera Pascua, ¿no? Ese vivir, ese dolor, esa crucifixión y todo eso, ¿no? Todo ese viacrucis, porque los seres humanos estamos viviendo un viacrucis, a veces constante, pero tampoco se habla de resignarnos a que nos toca, o sea, porque sabemos que todo es un proceso para una reconstrucción, ¿no? Algo más allá de lo que los seres humanos con nuestros ojos físicos no podemos ver. Y por eso te traje aquí como un experto del tema, porque yo sé que tú hoy nos vas a hablar igual con esa sabiduría ancestral que tienes y que predicas, que la predicas con ejemplo, aparte de hablarlo, de decirlo, ese mensaje que hoy podemos nosotros desmenuzar para poderlo digerir desde otro punto de vista. Pues bienvenido, mi Fabi. Adelante. Gracias.
Gracias, Shirley. Gracias por la invitación al programa. Para mí también es un honor compartir con espíritus vivos que tienen el ansia de mostrarle al mundo que estas cosas que nos suceden todos los días, como estas particularidades, acciones, no nos permiten pararnos, al contrario, nos permiten levantarnos, ponernos de pie y dar un testimonio vivo de eso de eso a quien nosotros conocemos y quien le llamamos Dios, le llamamos Ganesh, le llamamos Buda, le llamamos inteligencia suprema y que vive dentro de nosotros. El concepto de Semana Santa para mí es uno sublime, pero sobre todo de mucho respeto y de mucho pensamiento mayor, porque aunque muchas personas lo conocen como la Semana Mayor, yo lo conozco como la semana de reflexión, de ayunar y sobre todo de tener ese rewarding, esa forma de poder resucitar de lo que yo era antes y a lo que me he convertido y todavía lo que me falta por hacer. Porque humildemente los seres humanos somos seres que aprendemos durante el transcurso de nuestras vidas y se va notando mientras vamos conociendo un poquito más de cada acción y de cada situación, como te dije al principio, de lo particular. Estaba hoy yo, comenzaba a conversar con unos niños y me preguntaban algo como lo que estás diciendo. Ay, usted que sabe mucho. Yo le decía, no, no sé nada. Y me decía, pero es que no sabe por qué escondemos huevos y por qué los pintamos. Y otro me dijo, pero ¿y por qué siempre es un conejito si quien se murió fue Jesucristo? Entonces yo le expliqué y yo le dije, sabe que hace muchos años, cuando yo tenía 6 años, yo tenía la misma pregunta que ustedes, pero a mí mis papás, que eran tan sabios en ese sentir, me dijeron, Fabián, hoy yo quiero que tú conozcas tal situación y yo me daba la tarea de pensar que cada vez que ellos hacían o decían algo era como algo motivador porque era una historia que yo tenía que aprender. Y le digo historia porque ellos eran yorubas y los yorubas siempre a sus hijos le tienen ese mostrar, ese reconocimiento de aprendizaje. Y yo vi tantos huevos que ellos estaban hirviendo y yo dije, ah, ¿por qué los pasan por agua? Ah, bueno, porque es que hay que dividir los huevos de los que vamos a repartir a los huevos que nos vamos a quedar para cocinar. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver con Semana Santa? Y mi mamá me dijo, empieza a pintar los huevos que ya están cocidos. Yo los pintaba y los ponía en una canasta. Eh, y estamos terminando, le digo, mamá, pero ¿y los huevos que no nos vamos a comer, qué van a pasar? Y dijo, así es la Semana Santa, Fabián. Nosotros tenemos que compartir lo que ya hemos vivido, lo que ya está cocinado dentro de nosotros y que muchas veces los pintamos de colores para que otros lo acepten, lo vean y lo entretengan. Tú estás entendiendo que esto que estamos haciendo no es para entretener a nadie, es para poder tener una historia dentro de lo que se llama Semana Santa. Recuerdo como ahora que compartimos los huevos y los escondíamos. Entonces, cuando los escondíamos entre nosotros mismos en la familia, lo encontrábamos, pero a diferencia de otro conocimiento que tal vez podía haber tenido del colegio, era que ese huevo nos daba alimento. Lo, le quitábamos su cáscara con los colores que los pintábamos y los ingeríamos. ¿Y que yo aprendí que así somos nosotros los seres humanos. Nos vamos cocinando, nos vamos poniendo de algún color para que otros nos acepten, pero de alguna manera nos dejamos comer por la miseria, nos dejamos comer por la angustia, por la envidia, por la hipocresía, por la maldad. ¿Qué mejor ejemplo de que estas personas que pintaban los huevos, los pintaban para hacerlos la diferencia como cristianos del que no pintaba los huevos, que lo dejaban para comer?
Por otro lado, cuando le dicen, ¿y pero y el conejo? Porque hay un conejo de Easton. Y yo le dije, ay, esto es lo más hermoso de todo lo que le puedo contar. Cuando Jesucristo lo cerraron en su bóveda, había un conejito adentro de la bóveda, porque en ese tiempo había muchos conejos silvestres y los que cerraron el cuerpo de Cristo no vieron que el conejito estaba ahí. Cuando a los 3 días el conejito vio que Jesucristo resucitó dentro de toda su mortandad, el conejito empezó a brincar y a brincar y a brincar. ¿Y qué sucedió? Que el conejito cuando salió afuera dijo a otros conejitos, yo he visto a Cristo, yo he visto la resurrección, y igual que yo estuve cerrado 3 días sin comer, hoy reviví a un nuevo ser, hoy reviví a lo que yo conozco como vida. Entonces, ¿qué aprendemos? Que ese conejito, por ser un animal que no es igual que otros, que es exótico y estuvo con Jesucristo esos 3 días cerrados, que no comió, que no durmió, tal vez viendo a un cuerpo, ¿verdad? Santo, hace una resurrección y vuelve a nacer y sale de la piedra. Y hay una forma muy importante de que los niños aprendan de que el conejito simboliza la vida misma con el respeto a la reflexión de lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo de reflexionar. Qué hermoso, qué verdaderamente maravilloso eso que nos comparten. Y, y después de haber escuchado esta maravillosa historia, que vamos a seguir escuchándola de Fabián, una manera de explicarnos lo que significan los huevos de Pascua y el conejito. Entonces, esto, la historia de Jesús, no solo es para admirarse, es para encarnarse, para vivirla en carne propia. Cada momento representa algo dentro de nosotros. La traición, cuando te abandonas a ti mismo. El juicio, cuando te criticas y te castigas. La cruz, cuando cargas culpas, miedos y dolor. Y la muerte, cuando una parte de nosotros debe terminar. Desde lo que somos Selaví y lo que es ahora mujer colibrí, entendemos que sanar no es evitar el dolor, es atravesarlo con conciencia. Y esta Semana Santa, mi familia, es una invitación a preguntarnos qué parte de mí necesita morir, qué estoy sosteniendo que ya no soy. ¿Y desde dónde estoy viviendo todo esto? ¿Con miedo o amor? Porque no hay resurrección sin entrega. Y en esta segunda parte que vamos a seguir hablando, lo que la Pascua es, que es el verdadero significado de renacer, que eso es lo que es la Pascua. Y tú nos decías, a través de esos huevitos, ¿no? Y de ese conejito que se maravilló de la resurrección de Jesús de esos 3 días. Entonces, la palabra Pascua significa paso, tránsito y transformación. Y es pasar de esa oscuridad a la luz, del miedo al amor, del ego al alma. Por eso es que qué es lo que está pasando en nosotros, dentro de nosotros. No es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Y tú lo describías, cómo a través de ese huevito, ¿no? Se convertía, y es como si nosotros nos fuéramos cociendo y Sí, compartir después esa parte. Entonces, sí, la resurrección no solo es un milagro físico, sino es un estado de conciencia. Es que recordemos
¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que vive dentro de nosotros? Que tenemos esa divinidad, que no estamos separados de Dios y que nosotros somos una expresión de todo lo que es Él, Sí, ¿verdad? ciertamente, ciertamente, ciertamente es tan poderoso el conocimiento cuando nos los hacen sentir en una posibilidad así como de cuentagotas, lo que es lo que somos y hacia dónde vamos, que ya yo de niño, en esa reflexión, primero respeté más aún a los conejitos. Y cuando comía o cuando ingería el huevo, yo siempre pensaba, esto me está dando vida, pero yo no lo voy a pintar y lo voy a dejar tan blanco y tan puro que se vea, que otros puedan ver a través de él que lo que yo soy y lo que me he convertido es en un ser puro. Y más aún, yo recuerdo que después pasaron varias Pascuas y yo le pregunto a mi Abby y le digo, Abby era mi abuelo. Digo, Abby, tú que conoces tantas historias maravillosas, porque yo siempre sentía que ellos eran los que tenían el don de la historia. Yo le decía, ¿por qué un huevo? Y mi Abby me dijo algo que todavía a mis 59 años todavía lo concentro y lo respeto. Me dijo, porque un huevo es el embrión de lo que eres tú antes de ser comido. Y yo dije, pero es que nosotros no nos comemos. Y me dijo, sí, te voy a explicar. La reflexión de Semana Santa tiene que ver como el huevo. Recuerdo cuando eras pequeño que te dijimos que el huevo servía, se ponía duro y después te lo comías y se convertía en un acto, ¿verdad? De conocimiento en cuestión de que cómo estabas, pero lo pintabas para que otros te aceptaran. Pues de igual manera te voy a comentar. Los huevos, cuando están sin la forma de cocción, representan al embrión que está adentro. Así Dios te pone en la barriga de tu mamá. Y cuando tú vas creciendo, tú vas aceptando, porque muchas personas no conocen que desde que estás en el embrión de tu mamá, tú vas aceptando, tú vas absorbiendo, tú vas conociendo. Y no es aún hasta que después de una etapa que ya uno tiene 7, 8, 9, 10 años, uno va reflexionando sobre qué cosas hago, pero tiene que haber un director, tiene que haber un guía, tiene que haber un coach de vida, tiene que haber un direccionar. Y si esa persona no existe, ¿qué pasa con nosotros? Esa Semana Santa que le llamamos santa porque es ese motivo de ir para atrás y decir, lo hice bien, no lo hice bien, ¿qué debo cambiar? ¿Qué no debo cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer de aquí en adelante? Se da en esas etapas de vida. Y yo nunca me voy a olvidar que siempre que comenzábamos la Semana Santa, me acordaba de este pequeñito, desde esconder los huevos que ya estaban pintados, pero los míos nunca los pintaba con muchos colores porque así quería que me vieran transparente, claro, y así es que nos quiere ver Dios. Dios nos tiene en un propósito de vida. Dios nos tiene en un embrión de vida. Dios hace que nazcamos, que crecemos, que vayamos por etapas para poder engendrar a otros y entender qué cosas yo puedo cambiar, qué cosas yo puedo hacer para hacerme feliz a mí y luego a mis circunstancias. Y aquí lo más importante de todo esto es que la Semana Mayor o la Semana Santa nos lleva a un reflexionar sobre la vida misma, como cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo recibieron con muchas pencas, con muchas, dándole, Almas, ¿verdad? Palmas, dándole la bienvenida. Pues, ¿qué hacemos nosotros cuando nacemos? ¿Qué nos hace las personas cuando nacemos? Nos reciben con una bienvenida. Dice un gran filósofo que lo he dicho antes, Lionel Leteniel,
un alemán, eh, que nosotros nacemos buenos, es la sociedad que nos corrompe y que nos hace malo. ¿Y quién nos hace malo? ¿El desconocimiento o el conocimiento a hacer el mal? Pues tenemos que tenerle un raciocinio, como aquel huevo que estaba en una esfera y lo hervimos y lo cocimos y luego no lo comimos, o como aquel huevo que nunca se comió, que se quedó allí y se pudrió y se dañó y llegó un momento dado que no funcionó, no sirvió más. Pues esto que estamos hablando hoy nos demuestra que podemos cambiar cada día si tenemos tres cosas en el espíritu: conciencia, reflexión y por último y no menos importante, acción. ¿Acción de qué? De cambio. ¿Acción de qué? Ujú. De querer ser mejor persona cada día. Fíjate que con todo lo que nos estás diciendo, desde mi experiencia que yo tuve en mi proceso con el cáncer, puedo decirte algo con certeza, que sí es posible renacer. Con esto que acabas de decirlo, o sea, pero no es magia. Tú dijiste, hay que accionar, hay que tener tres cosas principales. Y parte de esto que tú dices, tener esa conciencia, es tener esa decisión y rendirnos, tener esa rendición hacia quién, hacia ese poder superior, hacia Dios. O sea, renacer implica que soltemos ese control, perdonar profundamente, amarnos incluso en nuestra peor oscuridad, confiar en lo invisible, porque a veces no confiamos. Y me gustaría, Tiffany, que los cantaras esa alabanza, que, que me digas, me estabas diciendo, ¿no? Que es de tu autoría. ¿Cómo se llama esa Y alabanza? 3 días hace que él murió. Bueno, nos vas a interpretar esa maravillosa alabanza y Claro que después sí. vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Adelante, Tiffany, el Y micrófono es todo tuyo. dice así: 3 días hace que él murió, vivo estaría, él prometió, mas hubo grande resignación, luto y tristeza fue lo que dejó, pero María dijo, vivo está. Todos lo van a negar, mas su cuerpo aquí no está. La piedra removió, por mí dio la muerte y resucitó misterioso. El Señor se levantó, en él tengo nueva vida. Hoy la piedra removió. Amén. Amén, amén. Y aquí, reflexionando y meditando un poco con nuestro querido Fabián Carrola, amigo entrañable, hermano, que estamos eh, comprendiendo desde otro ángulo lo que es la Semana Santa y la Pascua. Y en esta cápsula vamos a hablar el poder del ayuno, cuerpo, mente y alma. Porque no solamente es llevar el ayuno que se habla mucho durante la Semana Santa, pero que pocas veces se comprende su verdadero significado, ¿no? ¿Por qué es que ayunamos? O sea, el ayuno no es solo dejar de comer, es vaciarnos
de todo lo que traemos dentro, tanto cuerpo, mente y espíritu, para podernos llenar de algo nuevo, ¿no? De algo que verdaderamente vale, de eso esencial. Y yo les he hablado de que precisamente desde el método Colibrí, que es parte de mi proceso de sanación de renacer, que yo les comparto que llevamos a cabo tres tipos de ayuno. Un ayuno físico, que es darle descanso al cuerpo, soltar excesos, depurar. Y no es desde el castigo, o sea, porque no es como castigarlos, sino desde el amor. El ayuno emocional, que también debemos de tener, que es dejar de alimentar el rencor, la queja, la culpa. Y aquí viene una pregunta que pudiéramos hacernos todos. ¿Qué emoción estoy sosteniendo que ya no me sirve? Porque eso es parte de nuestro ayuno emocional. ¿Qué es aquello que sostenemos que me pasó ayer, me causó una emoción y hoy me levanté con la misma emoción de ayer? Y no debemos de tenerlo, de sostenerlo. Y el otro, bien importante, que nuestro querido Javi sabe muy bien de él, es ese ayuno de silencio, que es el callar el ruido externo para escuchar nuestra alma, porque en ese silencio encontramos sanación. El silencio nos revela aquello que a veces no encontramos entre el caos. El silencio nos conecta con Dios y hoy vamos a practicar de manera consciente ese ayuno. Quitar ese ruido, vamos a respirar profundo y vamos a escucharnos. Y yo los invito a que escuchemos lo que Fabián nos va a decir, porque si hay alguien que conoce sobre este ayuno del silencio, es él. Yo recuerdo que él en una charla me contaba que estuvo enclaustrado Sí, eh, un monasterio. en un monasterio y ahí Sí, estaba haciendo votos de silencio. Y me sí. encantaría que tú nos cuentes, Ari. Es maravilloso hacer remembranzas y reconocer el ser humano tan imperfecto y tan impuro que soy, pero que dentro de esa impureza yo estoy buscando siempre la viabilidad de ser un mejor ser y de encontrar en ese silencio la capacidad de lo que Dios quiere decirme a mí, a Fabián. Siempre hablo de mí, nunca me atrevo a hablar de otras personas. Y yo cuando comencé a ayunar, era muy jovencito y mis papás, obviamente todo esto viene por parte de mis padres y mis abuelos, y era cómico, digo la palabra cómico entre comillas por respeto, pero nosotros nos hablábamos en papelitos y nos pegaban los papelitos en el cuerpo, eh, que si vas a hacer tal cosa, pero no nos podíamos hablar. Entonces yo empecé a ver el respeto, pero a la misma vez la formación de lo que se quería que pasara, que era que dentro de nuestro silencio no nos dejáramos de comunicar, no nos dejáramos de encontrar y encontrarnos qué, encontrar esta esencia. Yo para hace mucho tiempo atrás, cuando tenía 40 años, fui a Chimayo. Chimayo es un lugar donde son monjes y en silencio precisamente, y yo acababa de quedar ciego, estaba ya como desde los 33 años. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahí? Porque a lo mejor me van a dar tareas. Siempre la mente que está frustrada por la situación particular de lo que empezamos a hablar desde el principio del programa como el huevito, pues decía por dentro, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahí? Otros van a hacer cosas y yo tal vez no pueda hacerlas. Hasta que en un momento dado yo recuerdo que mi abuela
me dijo, Fabián, ¿a dónde vas? Vas a expandir una gran situación con otros. Pero al expandir me refiero a educar y a reeducar tu oído, tu conciencia, tu situación particular. Y yo fui, me encontré con que Shababa era uno de los monjes que tenía ciento, no sé cuánto, 101 años en aquel entonces. Y era cómico el sentir que yo no sabía dónde estaba ni cómo era, pero Chimayo, para mi sorpresa, tiene una Virgen de la Guadalupe. Y yo era muy devoto de la Virgen, soy todavía muy devoto de esa Virgen, así que me sentí como en casa. Y nunca me olvido que cuando entré al lugar, yo me quité mis zapatos en honor al lugar santo donde iba a pisar y el padre me dijo, no, tú eres más puro que lo que está allá adentro, no te quites tus zapatos. Y yo dije, no, no, yo quiero quitarlos. Y ahí empezó una misión de reflexión y de autoridad de lo que yo quería sanar. Yo nunca me pregunté por qué. Era para qué. Y nunca me olvido que empezaron a darme tareas. Era levantarme a la mañana a las 5 de la mañana y tenía que lavar las letrinas y yo no veía. Y yo decía, yo voy a ensuciar todas mis manos y yo no voy a tener guantes para limpiarla y qué voy a pasar. Pero yo tenía esa conciencia de que en silencio algo me decía adentro de mí, estás en el lugar correcto, fortalece tu fe. Entonces yo hacía las cosas y no me acordaba realmente de lo que hacía con respecto a esto de las 5 de la mañana. Me levantaba y yo escuchaba, nunca me voy a olvidar de esto, un pajarito que yo iba a ese patio exterior y el pajarito cantaba y cantaba y cantaba y yo con ganas de cantar y algo me decía, espera en ti porque todavía hay que alabarte. Y yo decía, Dios mío, espera en ti porque todavía hay que alabarte. Inclusive escribí una canción que se llama así, Espera en Dios porque aún hay que alabarle. Entonces yo eh, hacía cosas que yo mismo me entendía, pero otros no, porque esta vez no las podía escribir como para que nos viéramos uno a otro, porque no lo podía ver y nunca dejo de pensar en un acto que hicimos, que eran unas velas y yo quería hacer una vela y esa vela que da de una forma de un corazón, pero para mí mi memoria de un corazón era como un círculo porque yo no recordaba que había que hacerle como ahora, que yo sé que tiene una forma, ¿verdad? Singular. Y yo recuerdo que yo empecé a hacer la vela con mis manos, con la cera, y un monje me tocó las manos y me dijo, esa vela que tú estás haciendo, la vas a regalar. Así que la hace como mejor a ti te plazca. ¿Y qué pensé yo? Yo dije, Dios mío, esto tiene que quedar perfecto porque nuestra carne, nuestro ser vivo que nos han enseñado, como decía Shelly, con el ego, ay, si la hago un poquito más gorda, van a decir está gorda. Si la hago un poquito más chiquita, van a decir está chiquita, pero nunca me dejó de agitar en la conciencia empezar cómo estaba haciendo la vela, hasta que un día me levanté y ese día, además de ayuno de silencio, estaba en ayuno de no comer. Y ellos por la mañana daban una avena. Y yo nunca me olvido que cuando yo toqué mi vela, yo dije, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esto es como una pelota. Esto no es un corazón. Y empecé a hacer el corazón. ¿Y sabes cómo yo hice ese corazón? Como yo veía mi corazón. Y el día que yo regalé la vela, yo la regalé a otro monje que me dijo, ay, señor Fabián, esa vela es tu corazón. Qué lindo que tú puedas dar tu corazón en una etapa como esta, donde estás buscando la reflexión, el perdón y el conocimiento de lo que era el ayuno de silencio, que era más o menos estar en paz pero no comulgar lo que realmente nos hace comulgar todos los días, que es hablar disparate, fijarnos en lo que dice el otro, repetir las sandeces que dice el otro, y no hacemos un auscultar
de lo que queremos que otros escuchen realmente de nuestro interior. Es maravilloso. Maravilloso. Me encanta escucharte, pero tenemos que ir a unos comerciales de nuestros patrocinadores y vamos y regresamos para decir adiós. Vamos para el desenlace de este maravilloso tema del día de hoy, que es lo que es la verdadera, qué es lo que significa la Semana Santa y la Pascua. Y después de todo lo que nos ha compartido nuestro querido Fabi, venimos a este momento que es como que la culminación de todo lo que podemos hacer en Semana Santa, viéndolo más allá de hacer rituales, de que o sea, o sea, eso no es únicamente el hacer rituales como cada religión o como cada persona tiene esa norma particular de hacer, porque nos enseñaron, porque así crecimos. Pero qué importante, mi Fabi, es la meditación, la Lo es, oración y la reflexión para regresar a ese camino que no lo es, es más que el camino de regreso a ti, lo es. a regresar a nuestro interior. Y no necesitamos grandes cosas, solo estar presentes en el aquí y en el ahora. Y este es el momento mágico en que yo creo que Fanny nos puede guiar completamente porque él, sin cerrar sus ojos, puede meditar. Y yo hay veces que les digo, hagamos el ejercicio sin cerrar los ojos, no queriendo ver todo lo que hay a nuestro alrededor, poniendo nuestra vista fijamente en un punto en particular. Y en ese momento en donde nos hacemos presentes de manera consciente, ¿no? Donde estamos aquí presentes y cuando inhalamos ese aire que nos da vida, porque si no pudiéramos respirar, no estaríamos vivos. Pero en ese momento en el que soltamos, cuando exhalamos, que podemos exhalar todo aquello que nos pesa. Y lo podemos hacer una y otra vez, liberándonos, soltándonos, haciendo, ¿no? Y hoy precisamente en este soltar, ¿qué es lo que hoy soltamos? Y decirlo, ¿no? Hoy suelto, hoy confío, hoy relazco. Y a través de la oración no es que nosotros estemos pidiendo, sino es que recordamos que ya somos parte de algo divino y que hacemos esa conexión, ¿no? Y en esa oración que hablamos con Dios y en esa meditación es dejar nuestra mente, como lo decíamos, en blanco y volver al corazón. Y cuando reflexionamos, que es ese momento mágico donde nos miramos con amor, sin juicio, sin culpa. Pues adelante, mi familia. Hay, hay una, hay una parte en la Biblia. Muchas personas piensan que porque yo soy yoruba, no escucho o no tengo un acto de adoración a mi Jesús maravilloso. Y yo amo a mi Jesús porque Él vive en cada flor que toco, en cada perrito que lo hago sentir mío. Y hay una parte en la Biblia que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me dejara entrar, te estoy parafraseando,
yo entraré y me sentaré con él a cenar. Yo pienso que durante este proceso de este programa hemos dado cómo el Señor nos permite tocar. Él está ahí en la puerta. Él está diciendo, ¿me dejas entrar? Si me dejas entrar, pues yo entraré y cenaré contigo. ¿Y cómo voy a cenar contigo? Bueno, según lo que hemos explicado en este programa tan maravilloso que he estado hoy aquí presente, es ese momento de reflexión. Es qué he hecho yo para ganar o qué he hecho yo que me falta para obtener el respeto, la valorización y la honra de un Jesús que murió en la cruz por mí, que no lo veo en la cruz, porque Jesús está en tu vecino. Jesús está en cada animalito que tú tocas. Jesús está en cada planta que tú le hablas y le pones agua, en el alimento en que tú estás ingiriendo cada día. Cuando tenemos esa conciencia y ese constructo, cuando hacemos una meditación, lo que hacemos es retornar a lo que queremos dentro de lo que hacemos, lo que queremos dentro de lo que hacemos. ¿Y cómo hacemos? Todavía tenemos dirección, todavía tenemos capacidad de perdonar, todavía tenemos ganas de poder dar a otros lo que a nosotros no nos sobra. Entonces realmente tenemos la capacidad de esa reflexión humana para poder lograr llegar a lo que queremos llegar. Nosotros en este grupo tan maravilloso llamado Celaví, tenemos unos lunes de oración y reflexión y meditación donde hay personas de diferentes lugares del mundo, un copiscuo, como diría yo. Mi mamá diría ay, mamá tenía una palabra que decía un multicultural de personas hermosas de diferentes lugares que creen en un mismo Dios o un Dios llamado, como le dije al principio, volvemos a hacer una operacionalización. Dios, Buda, qué sé yo, Ganesh, el nombre que quieran Hola, ponerle. Es una situación muy bonita, pero sí, que nos reunimos ¿para qué? Para una sola cosa, tener la reflexión de que nos estamos convirtiendo, estas personas que vamos a hacer la vida, en mejores personas que otros nos ven en cada acto que nosotros reflexionamos, que en cada meditación, que en cada persona que va a conversar, tenemos el acto de respetar y de honrar su palabra, que en cada forma de como ser humanos que somos, en perdonar nuestras necesidades, ¿verdad? Que somos físicamente humanos y pecadores y que tenemos errores y esos errores nos llevan a qué? A reflexionar cómo voy a ser mejor reflexionando en qué cometí y por qué cometí este error o para qué cometí este error. Y más aún, en estos lunes nosotros tenemos una gran bendición que nos reunimos y convocamos a un Dios verdadero, siendo yo tal vez de una religión, siendo la otra persona de una religión, tenemos una oración. ¿Y qué es la oración? Ese llamamiento a conversar con un Dios supremo, con algo que es más inteligente que tú, más poderoso que tú, que tiene la habilidad de cambiarte, transformarte y además de darte el perdón para que tú puedas perdonar a otros y perdonarte a ti para sanar. Yo creo que en este programa la dirección está como hacemos en Celavi. Damos la oportunidad a ingresar para aprender, para cambiar, para accionar, para perdonar, pero lo más importante, para transformar y que otros vengan a la ver, como decía Jesús, vengan a la ver. Si alguna vez me dejaran entrar, yo entraré y comeré con ustedes. Yo los invito a que ustedes no se permitan de dejar entrar a Jesús en sus vidas, porque sé que dentro de la reflexión, dentro de la meditación y dentro de esas reuniones particulares que tenemos con cada uno de nosotros, porque primero me reúno yo conmigo, primero me ausculto yo, primero sé lo que hago yo para poder convertirme en una mejor persona y poder compartirlo con otras y tal vez hasta con mi humilde opinión
llevarla y guiarla por el camino. Eso hace mucho Shirley. Shirley es nuestra mamá gallina. Shirley nos da la oportunidad de que nosotros podamos reflexionar sobre un tema en específico y con el respeto y con el debido afán que ella tiene, pues nos permite, ¿verdad?, dialogar. Es una noche de diálogo entre amigos, una noche de convicción, de mucho respeto, de mucha valorización, pero sobre todo de aprender que esta semana como hoy, esta Semana Santa, es una semana de transformar, de renacer, de poder estar en el lodo cenagoso donde caemos y poder levantarnos como un ave fénix y seguir volando para encontrarnos que el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo puede, el amor de Dios todo lo crea, el amor de Dios todo lo perdona, el amor de Dios es sincero, el amor de Dios no tiene envidia, el amor de Dios que más tiene, tiene la pacienciación de poder tener esto que tenemos hoy, la oportunidad de vivir con él. Así es. Y de celebrar la vida con un Dios vivo, con un Jesús vivo que vive dentro de nosotros. Y Cierto es. que esta Semana Santa no pase nada más así, como por nuestra vida, una Semana Santa más, sino que transforme verdaderamente nuestra vida de manera consciente, que no solo recordemos la resurrección, sino que la vivamos en nuestros corazones, porque de alguna manera elegimos sanar, elegimos amar y elegimos soltar. Y eso quiere decir que ya también estamos nosotros resucitando con Él. Morimos en ese ser viejo y nacemos con un ser nuevo para poder ser, hacer, querer y poder compartir, poder dar. Y me encanta, Fabi, ya para terminar, despedirnos y demás, que nos puedas, vamos a cerrar este programa con tu melodiosa voz y que puedas cantarnos un pedacito de alguna alabanza para culminar y despedirnos de este maravilloso programa de hoy. Claro que sí, como el júbilo que sintió ese conejito que estaba con Jesús en su vida cuando él resucitó, yo voy a cantar un pedacito de una canción que dice, mírame, tú me conoces bien, pues del polvo de la tierra me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí. Y cuando más te necesité, y no me fallaste, y tú me viste llorar en mi soledad. Y cuando nadie me amó, siempre me amaste. Amén. Linda noche Amén, y a amén, tener amén. júbilo como ese conejito. Como ese conejito, muchísimas gracias. Gracias por ser y estar, mi querido Fabi. Gracias a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en diferido por el canal de YouTube. Nos despedimos desde Ser, Buenas Hacer y noches a Tener todos. Radio, celebrando la vida con Shelly Campos. Chao, chao. Chao, Bye, chao. Buenas bye. noches. Gracias, Shelly.